Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo encontrar las raíces o las soluciones de una ecuación polinómica. ¿Qué forma tienen los polinomios? ¿Se acuerdan cuál es la forma general de un polinomio? ¿Cómo los representamos? Sería ax cuadrada más bx más c. X cuadrada más bx más c, si es un polinomio de grado 2 y si es de mayor grado. Bueno, entonces sería con n, ¿no? Exacto. Como puede ser de cualquier grado, indicamos el grado con una n. Entonces, en este caso va a ser un polinomio en función de x. Y van a tener, todos tienen la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada y así hasta llegar al término A subíndice n por X a la n, y en ese caso decimos que es un polinomio de grado n. Si nosotros queremos encontrar las raíces de un polinomio, por ejemplo, el polinomio x cuadrada más 2x menos 15. Cuando decimos que buscamos las raíces de ese polinomio, ¿a qué nos referimos? A los valores que puede tomar x. A los valores que puede tomar x y que hacen ¿qué? Se satisfaga la igualdad, la igualación a cero. Igualación a cero, exactamente. Todos los valores de x que hacen que el resultado de toda esa operación sea igual a cero. Entonces, cuando nosotros buscamos las raíces de eso, es lo que buscamos, los valores de x. ¿Cómo podemos encontrar los valores de x para esa ecuación? Pues puede ser con fórmula general o factorizando. Puede ser por fórmula general o factorizando. Cuando podemos factorizar, pues es un método mucho más rápido. Y cuando no podemos factorizar o se nos complica, etcétera, etcétera, la que siempre nos va a funcionar, pues es la fórmula general. En este caso vamos a hacerlo por fórmula general. Entonces necesitamos identificar los términos. A, en este caso vale 1, B sería igual a 2 y C sería igual a menos 15. La fórmula me dice que x va a ser igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 AC. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2a. Entonces ya nada más sustituimos eso en nuestra ecuación. Y sería x es igual a menos b, que en este ejercicio es 2, más menos la raíz de b cuadrada. B cuadrada sería 4 menos 4 veces A, que es 1, por C, que vale menos 15. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2 veces A. Entonces, simplificando, nos va a quedar menos 2 más menos la raíz de, vamos a tener menos 4 por menos 15 me da 60. Y, y más 4, sería 64. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, con eso me da dos soluciones. Una es cuando tomo la parte positiva de la raíz y otra cuando tomo la parte negativa. Entonces, la primera va a ser menos 2 y si tomamos la parte positiva de la raíz será raíz de 64 es 8. Y todo eso dividido sobre 2. Menos 2 más 8 me da 6. 6 entre 2, 3. Ahí tenemos una solución. La otra será cuando tomemos la parte negativa, menos 2, ahora menos la raíz de 64
que sería 8 entre 2. Menos 2 menos 8 me va a dar menos 10 dividido entre 2, menos 5. Entonces tenemos ahí las dos soluciones. En este ejercicio tenemos 2 raíces. Entonces con ese no hay problema. Vamos a resolver ahora el polinomio x cuadrada más 10x más 74. Nuevamente vamos a usar fórmula general. En este ejercicio, A es igual a 1, B es igual a 10 y C es igual a 74. Maestra, ¿no debería ser 10x? O sea, bueno, en la ecuación. Ay, sí, se me olvidó, ¿verdad? Gracias. Por nada. Sino que resolvamos, ¿verdad? Ya casi está directa. 10x más 74. Ahora sí. Entonces vamos a aplicar la fórmula y me dice que x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada, que serían 100. Acá. 100 menos 4 veces a por c. Todo eso lo vamos a dividir entre 2 veces a, que es 1. Simplificamos. Vamos a ponerlo acá. Y eso sería igual a menos 10 más menos la raíz de... Porque lo puse tan largo, y ya lo voy a simplificar. Tengo menos 4 por 74. ¿Tienen calculadora? Unos 296. Más La 100. raíz es menos 196. Sería menos 196. Y todo eso entre 2. Cuando nosotros vemos ecuaciones de segundo grado por primera vez, nos dicen que para resolverlas hay que fijarnos en el discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Entonces a esto es a lo que le llamamos nosotros el discriminante. Y nos decían, si el discriminante es mayor a 0, entonces eso va a tener 2 raíces. Si el discriminante es exactamente igual a 0, eso tiene solamente una raíz. Y si el discriminante nos da menor a 0, pues eso quiere decir que no tiene solución. Y eso sería básicamente en el álgebra clásica, cuando solamente estamos incluyendo a los números reales. Sin embargo, si nosotros incluimos a los números complejos,
Entonces, un polinomio de grado n tiene n soluciones. Y las que no estoy encontrando en el campo de los números reales es porque están en el campo de los números complejos. Como en esta, si me voy por el álgebra clásica, como el discriminante me da menor a 0, pues yo diría no tiene solución. Sin embargo, como ahora hemos incluido los números complejos, entonces si eso es un polinomio de grado 2, tendrá exactamente 2 soluciones. Entonces, como ahora estamos incluyendo los números complejos, ya podemos calcular la raíz de menos 196. Menos 196. Eso lo podríamos expresar como 196 por menos 1. Y la raíz de un producto la puedo expresar como un producto de raíces. Voy a tener la raíz de 196 y la raíz de menos 1 y quedamos que el menos 1 se llama i. Entonces, raíz de 196. 14. 14. 14 y menos 1, pues raíz de menos 1 quedamos que es i. Entonces, ahora sí, mis dos soluciones serían, una de ellas es cuando tomo la parte positiva de la raíz. Entonces, x1 es igual a menos 10 más, ahora voy a tener 14i. Entre 2. Lo simplificamos porque como es un número complejo y siempre debemos tener separada la parte real de la parte imaginaria, tendríamos menos 10 entre 2, menos 5. 14i entre 2, 7i. Y la otra solución sería menos 10 y ahora vamos a tomar la parte negativa de la raíz, que será 14i y todo lo dividimos entre 2. Entonces me va a quedar menos 5, menos 14 entre 2, menos 7i. Entonces cuando encontramos raíces en el campo de los números reales, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Sin embargo, cuando encontramos raíces o soluciones en el campo de los números complejos, van a ir por pares, porque son números conjugados. Cuando encontremos raíces en los complejos, siempre van a formar pares y esos números van a ser conjugados. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? No, maestra. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo. El número x cuarta más 2x cúbica menos 25x cuadrada menos 26x más 120, yo lo puedo representar y va a estar factorizado como x menos 2, x menos 4, x más 3 y x más 5.
Entonces, si yo busco las raíces de ese polinomio, pues van a ser todos los valores de x que hacen que toda esa expresión se haga 0. ¿Cuáles serían las raíces de ese polinomio? Si ya lo tengo factorizado. 2, 4, menos 3 y menos 5. 2, 4, menos 3 y menos 5, porque son todos los valores de x que hacen que eso se haga 0. Y cualquiera de esas expresiones se puede hacer 0. Este se va a hacer 0 cuando x menos 2 sea igual a 0, por lo tanto, x igual a 2. Este se va a hacer 0 cuando x menos 4 sea igual a 0, o sea, x igual a 4. El otro se va a hacer 0 cuando x más 3 sea 0, o sea, x menos 3. Y el otro se va a hacer 0 cuando x más 5 sea igual a 0, o sea, en x igual a menos 5. Gráficamente, ¿eso cómo se ve? ¿Cómo se ven las raíces en una gráfica o cómo las identificamos? Por puntos, ¿no? ¿Puntos en dónde? En el plan. ¿Qué más? Esas raíces, ¿dónde las voy a ubicar? Vamos a suponer que esta es una escala de... Pues en el eje de las X, ¿no? En el eje de las X. Vamos a suponer que cada marca es una escala de 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, todas esas raíces que yo encontré, pues van a ser los puntos en donde la gráfica cruza el eje de las X. Entonces, tengo que es, por ejemplo, en X igual a 2, o sea, aquí, en X igual a 4, y en X igual a menos 3, y en X igual a menos 5. Entonces, quiere decir que esa gráfica más o menos se comportaría así. Ay, soy muy mala dibujando, pero algo debe salir. Algo así. Entonces, la gráfica va a cortar el eje de las X en esos dos puntos. Entonces, gráficamente puedo encontrar las raíces de un polinomio si lo grafico. Sin embargo, aquí ¿cuántas raíces encontré? 4. ¿De qué grado es el polinomio? Grado 4. Significa que todas las raíces de ese polinomio están en el campo de los números reales. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Vamos a trabajar con el polinomio x cuarta más 12x cúbica más 70. Maestra, no se ve. Ah, no le cambié, perdón. Gracias. Más 79x cuadrada menos 2x menos 1110. Y si vamos a buscar las raíces, entonces estamos buscando los valores de x que hacen que todo eso se haga 0. Si yo grafico esa función, vamos a ponerla, x cuarta más 12x cúbica más 79 x cuadrada menos 2x más menos 1110. Esta función cruza el eje de las X solamente en dos puntos. Vamos a hacerla más chiquita para que se vea que, aunque yo la haga zoom, solamente la cruza en dos puntos. ¿Eso qué significa?
Y encontré unas raíces, pero solamente son 2. ¿Qué hago? ¿Cómo obtengo las otras? Entonces, cruza el eje de las X en -5 y en 3. Quiere decir que tiene 2 soluciones. Ya encontré 2. X es igual a -5. Una de las soluciones. X1 es igual a -5. Y X2 es igual a 3. Pero es un polinomio de grado 4, debería tener 4 raíces. Entonces, ¿qué pasa con las otras? ¿Se encuentran en los números complejos? Se encuentran en el campo de los números complejos. ¿Y cómo las vamos a encontrar? Porque estas raíces las encontré muy rápido. O bueno, las encontró su compañero muy rápido. Porque estaba factorizado y pues ya cada una se podía igualar a 0. Cada una se puede igualar a 0. Entonces, si lo tenemos factorizado, va a ser muy fácil encontrar las raíces. Entonces, este de acá lo vamos a tener que factorizar. 2 factores ya los conozco. Uno va a ser X menos 3. El otro va a ser X más 5. Y el otro, pues lo tenemos que encontrar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues en este ejercicio vamos a hacer división sintética. ¿Recuerdan cómo hacer división sintética? Más o menos. Todos Sí, no, lo maestra. vamos a repasar. Aquí vamos a poner los coeficientes de X cuarta. No es necesario que ustedes escriban esto, yo para que le vayamos entendiendo. Ponemos los coeficientes de X cuarta, el de X cúbica, el de X cuadrada, de X a la 1 y el del término constante. Entonces, los coeficientes son X cuarta, tengo 1. X cúbica, tengo 12. X cuadrada, tengo 79. X a la 1, tengo -2. Y constantes son -1110. Para hacer una división sintética, uy, qué derechito está eso. Trazamos una línea aquí y una línea acá. Debemos buscar los términos en los cuales podemos dividir ese polinomio y esos los deberíamos de buscar con el número que tenemos aquí. Entonces, todos los números entre los cuales se pueda dividir ese de ahí, tendríamos que probarlos. O sea, 1110 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Creo que sí. Sí, entre 3 sí. Sí. Entre 4, no. Entre 5 sí y entre 6 creo que ya no. Pero el chiste es que buscaríamos aquí todos. Y tendríamos que probar su parte positiva y su parte negativa para ver entre cuál de todos nos funciona. Vamos a probar uno que ya sé que no funciona. Vamos a probar el 2 para que veamos cómo darnos cuenta si vamos bien o nos equivocamos. Lo primero que tenemos que hacer es bajar este número. Entonces vamos a bajar ese 1. Y luego vamos a hacer el producto de este por este que está aquí. 1 por 2, pues me da 2. Lo pongo aquí. Y luego hago la suma de este con este. 12 más 2 me da 14. Y nuevamente, el producto de este por este y lo vamos a poner aquí. 14 por 2 me da 28. 79 más 28
Me da 90, 107. 107. 7. Gracias. 107. Y luego 107 por el 2 y lo vamos a poner en este espacio de acá. 214. Y luego menos 1110 más 214. No, esta no se pone abajo del -2. Ah, me brinqué uno. Ah, gracias. Menos, es que como lo tengo en el teléfono no veo todo, gracias. Menos, si era, 214. Entonces tenemos menos 2 más 214, 212 positivo. 212 por el 2 y nos va a dar 424. 1110 menos 1110 más 424. Menos 686. Menos 686. Menos 686. Eso significa que me equivoqué. ¿Por qué? Porque aquí yo debería de obtener un 0. Si no obtengo un 0, quiere decir que este no es uno de esos factores. Entonces yo lo hice nada más para que viéramos el procedimiento, así lo repetimos, y para que entendamos cómo identificar cuando nos equivocamos. En este caso, ¿qué factores voy a probar? Pues los que yo ya sé que sí son raíces. ¿Cuáles sí son raíces? Pues el menos El 3 y 3. menos 3. Digo 3 y menos 5. El 3 y menos 5, y porque ya sé que esos sí son una raíz, los encontré gráficamente, entonces ya no me voy a probar todas las opciones que tengo. Ya me ahorré algunos pasos, entonces vamos a probar el 3. Voy a ponerlo aquí. Nuevamente, el primer número siempre se baja. Tendríamos 3. Ay, no es cierto, le puse el 3, es 1. 1 aquí. Y luego 1 por 3, 3. 12 más 3 me va a dar 15. Nuevamente, 15 por 3, 45. 79 más 45, 124. 124. Gracias. Y luego 124 por 3, 372. 372. Entonces, menos 2 me va a quedar 370. 370 por 3, 1110. 1110 positivos. Entonces, ahora sí me dio 0, quiere decir que ahora sí me salió bien. Entonces, ya lo he factorizado un poco, quiere decir que ese polinomio lo puedo expresar como x menos 3 por, ahora el polinomio es el que me quedó acá. Si antes tenía un polinomio de grado 4 y factoricé una x, pues entonces aquí tendré un polinomio de grado 3 y los coeficientes son un x cúbica, 15x cuadrada, 124x a la 1 y 370 en el término constante. Ya lo factoricé un poco. Entonces, para volver a factorizar, ¿qué es lo que hacemos? Pues volver a aplicar división sintética. Ahora, ¿entre qué número lo vamos a dividir? Menos 5, ¿no? Ahora nos falta el otro que encontramos, el menos 5. Gracias. Nuevamente, este lo vamos a bajar y vamos a tener 1. 1 por menos 5, menos 5. Más 15 menos 5, 10 positivo. 10 por menos 5, menos 50. Y 124 menos 50, 74. 74 por 5, por menos 5, perdón. Menos 370.
menos 370 más los que tengo arriba me da 0. Entonces, significa que sí lo hice bien. Y entonces, ese polinomio se puede expresar como el x menos 3, que fue el primer factor que encontramos, x más 5, y el otro polinomio sería x cuadrada, porque ya bajó un grado más 10x más 74. Ese ya no lo vamos a poder factorizar más. ¿Por qué? Porque hay raíz negativa, ¿no? Porque nos daría una raíz negativa. Eso significa que no va a tener una raíz en el campo de los números reales, porque las otras dos que nos faltan van a estar en el campo de los números complejos. Y entonces hay que resolverlo por fórmula general, que en realidad ya no lo vamos a resolver porque es el mismo que teníamos acá. X cuadrada más 10x más 74, ya no voy a repetir este procedimiento. Las raíces son menos 5 más 7i y menos 5 menos 7i. Entonces, ¿cuáles son las 4 raíces de ese número? Menos 5, 3, menos 5 más 7i. Y la otra sería x4 sería igual a menos 5 menos 7i. Ahí están las 4 raíces. 2 raíces reales, 2 raíces complejas, y en total, como es un polinomio de grado 4, tiene 4 raíces. Eso es lo que se conoce como el teorema fundamental del álgebra. Un polinomio de grado n tiene en total n raíces. Las que no podemos encontrar en el campo de los números reales se encuentran en el campo de los números complejos, en parejas y formando conjugados. Maestra, Sí. ¿cómo le hizo para obtener los resultados de las... Este en realidad ya no lo volví a resolver porque es el mismo ejercicio que puse en un inicio. Este de aquí. Si quieren las copiamos. Aquí no me deja recortar. Bueno, luego lo recorto. Aquí está. Es el mismo polinomio x cuadrada más 10x más 74. Entonces las soluciones para ese polinomio grado 2 ya las conozco. Son estas de aquí. Menos 5 más 7i y menos 5 menos 7i. En las preguntas. Maestro, disculpe, las raíces que encontró al principio de menos 5 y de 3, ¿me podría repetir cómo las Ah, esas las saqué de la encontró? gráfica.
de mi gráfica de GeoGebra, al graficar esto, cruza el eje de las X en -5 y en 3. En realidad podríamos obtenerlas también analíticamente, pero puede ser algo tedioso, porque entonces tendríamos que probar todos estos factores. ¿Alguna otra duda? No, maestra. ¿No? Ahí está. X cuadrada más 10X más 74, para que no quede tan amontonado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las raíces? Pues si graficamos, encontramos las reales y las que nos falten, pues las buscamos en el campo de los números complejos. Entonces, hay una actividad en la plataforma. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es esto mismo. Les va a dar un polinomio, buscan las raíces. Si encuentran puntos donde cruce el eje de las X, entonces esas son raíces reales y pueden usarlas para la división sintética y encontrar el polinomio con el cual obtienen las soluciones que están en el campo de los números complejos. Miss, entonces nos volvemos a conectar o ya no. Pues sí, yo me vuelvo a conectar un ratito más por si quieren empezar los ejercicios y si tienen duda, pues ahorita las resolvemos. Ok, Miss. Que ya casi nos saca. Maestra, disculpe, No te escuché. disculpe, ¿esta clase la va a subir? Sí. Sí, más al ratito la subo.